Buenas tardes, señoras y señores. Agradecemos su participación en la revisión del Plan de Financiamiento del Gobierno Central y del Banco Central de Costa Rica para el 2022. Para el desarrollo de este evento nos acompañan el señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, el señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, el señor Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, el señor Melvin Quiroz, subdirector de Crédito Público, y la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central de Costa Rica. Finalizadas las participaciones de los expositores, tendremos un espacio para consultas, las cuales pueden realizar por medio del chat que se encuentra disponible en esta herramienta. Por favor, indique la entidad que representa, su nombre y a quién dirige esta consulta. Iniciamos de inmediato con las palabras del señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Buenas tardes a todos. Me parece que es una ocasión en que podemos de alguna manera rendir cuentas de nuestro trabajo durante el primer semestre del año. A pesar de que uno tiene menos tiempo que ese, creo que es una responsabilidad de la institución rendir cuentas. Como ustedes comprenderán, las circunstancias en las que hoy venimos a presentar este plan de financiamiento son bien diferentes a como se plantearon al inicio del año. Circunstancias como la invasión de Rusia a Ucrania han puesto en, en estrés las cifras de todas las entidades y en este sentido el Ministerio de Hacienda también es parte de eso. Sin embargo, la reforma fiscal que se aprobó en el 2018 ha mostrado ser lo suficientemente resiliente como para poder permitirnos a nosotros tener una situación relativamente estable en lo que se refiere a ingresos tributarios. En este momento, las cifras muestran un crecimiento importante de unas proyecciones en enero del 2022 de 5.6 billones de colones. Estamos teniendo datos preliminares por 5.9 billones de colones y esto es importante desde el punto de vista del financiamiento que tendremos que hacer en los siguientes meses. También hay que tomar en consideración que la economía ha venido creciendo de manera importante. Sin embargo, el lastre que generó la pandemia muestra también algún tipo de rezago en este desarrollo, sobre todo desde el punto de vista de las cifras de empleo. Sin embargo, desde el punto de vista fiscal, la regla que también se aprobó en el 2018 nos ha mostrado una contención del gasto que es importante de señalar. La diferencia en gastos proyectados realmente generan oportunidades para poder liberar recursos en un futuro cercano para poder dedicarlos a inversión. Las proyecciones del superávit primario para este primer tracto del año era tener un superávit primario de 0.53. La meta con el fondo es de 0.7 y a julio las proyecciones muestran un superávit primario de 0.97%. Y el déficit proyectado para julio del 2022, el déficit financiero, perdón, es del 4.06%. Esto muestra una disposición del Ministerio de Hacienda con una mejor capacidad de gestión de su endeudamiento. Adicionalmente a eso, esta administración retomó el tema del ir a los mercados internacionales con un proyecto de ley que le permitiría captar en una primera instancia 6.000 millones de dólares en los mercados internacionales, 1.500 millones cada uno de los años. En este momento se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos, en una subcomisión que estaría rindiendo un informe a la comisión en el corto plazo. Para nosotros es todo un tema importante, no solamente porque esto viene a apoyar las acciones que como ministerio se han venido haciendo para lograr créditos de apoyo presupuestario.
En este sentido, los retos son importantes para el Ministerio de Hacienda. Cada uno de los siguientes años, alrededor de 4 billones de colones vamos a tener que ir a recoger al mercado, pero creemos que los instrumentos que nos aprobaría la Asamblea Legislativa, las acciones que tomaríamos en las negociaciones con los organismos bilaterales y multilaterales, y además la posibilidad de mantener al Ministerio de Hacienda no captando en el corto plazo, sino en la parte larga de la curva, dado que las presiones inflacionarias, sobre todo en los Estados Unidos, se perciben como de corto plazo, nos puede dar la oportunidad de no presionar tanto las tasas de interés en el mercado local. En este sentido, consideramos que el Ministerio de Hacienda tiene una situación buena para hacerle frente a sus necesidades de efectivo y con posibilidades de, si se aprueban los eurobonos, poder coadyuvar con el desarrollo del mercado financiero, liberando una parte de los recursos que de otra manera tendríamos que captar. Así que yo creo que es una excelente oportunidad para compartir con el mercado, con los inversionistas y con los costarricenses sobre la posibilidad que tenemos reales de mejorar la perspectiva de largo plazo de las cifras fiscales en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a don Nogui por su mensaje. A continuación, el señor Roger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica, expondrá sobre la coyuntura macroeconómica 2022. La presentación en la pantalla. Sí, señor. Lo estamos viendo bien, Roger. Si gusta, activa su micrófono, por favor, don Roger, para hacer la presentación. Hola, hola. Yo tengo el micrófono, se ha activado. Sí, señor, ya está activo y la presentación se visualiza bien. Perfecto. Muy bien. La idea es hacer una presentación de coyuntura. Voy a ir un poquito rápido. Obviamente, la coyuntura siempre tiene muchos elementos. Voy a tratar de hablar de elementos que sean relevantes para el tema que nos ocupa esta tarde. Siempre nos tratamos de marcar en un contexto internacional, como economía pequeña y abierta, lo que ocurre en el resto del mundo siempre es importante para nosotros. Entonces, sabemos recientemente tanto el Banco Mundial como la OCDE realizaron nuevas proyecciones de crecimiento donde redujeron las proyecciones de crecimiento económico y aumentaron las proyecciones de inflación. Lo que vamos a ver es, ¿cuál están viendo? La que dice coyuntura económica. Okay. Sí, señor. ¿Se cambió? Sí, señor, estamos en coyuntura internacional. Perfecto, muy bien. Y entonces, ¿por qué se dieron esas modificaciones en las proyecciones de ellos? Bueno, hay un deterioro en la confianza de los agentes, ¿verdad? Esa desconfianza desacelera, crea incertidumbre, desacelera la recuperación económica. Lo que hemos visto, creo que no lo mencionó ahorita, ¿verdad? La persistencia de altos precios de materias primas, bueno, y algo que venía antes de lo de la guerra, que es el congestionamiento de las cadenas de distribución que se mantiene, hubo nuevos cierres en China y es un problema que no termina de resolverse. Las presiones inflacionarias, ahora vamos a ver algo de eso, se generalizan y se intensifican. Cuando digo se generalizan, es un fenómeno global, no ocurre en todo el mundo. Y como respuesta de política en los distintos bancos centrales del mundo y autoridades fiscales, pues hay un endurecimiento de la política, retiro de estímulos fiscales o endurecimiento de condiciones monetarias, retiro de programas o aumento de tasas de interés. Simplemente aquí para ver la confianza de los consumidores, como consumidores y empresarios, como nos ha disminuido en los últimos meses. Los índices de compra, que son índices de compra de los gerentes, que son un indicador de actividad económica, de expectativa, de perspectiva económica,
se observa que tanto en Estados Unidos como en la zona del euro, hubo una caída en ese índice, notando una menor perspectiva económica. En China tiene una dinámica propia, pues tenemos al contrario un incremento. Lo que se ha mencionado, que es parte del fenómeno inflacionario, es generalizado en el sentido que son alimentos, metales, combustibles, ¿verdad? Vean los niveles, 80% más, una cosa así, de lo que se estaba, 80 por decirlo lo menos, ¿verdad? En algunos casos duplica, combustibles más que duplica, lo que fue, lo que eran los niveles en febrero del 2020, tenemos nosotros como el último mes prepandemia. En los últimos días, ¿verdad? Esos son datos del día de ayer, en los últimos días hemos tenido una moderación, una reducción en el precio del petróleo. Entonces esperemos que eso se nos manifieste a nosotros en precios internos en algún momento. Siempre hay un rezago de lo que ocurre en el mercado internacional con lo que ocurre finalmente con el precio de los combustibles en Costa Rica y los demás precios. Bueno, eso dentro de las malas noticias, pues pareciera ser una buena noticia. Aquí hay una lectura que podemos hacer. Vean los niveles de inflación, ¿verdad? En Estados Unidos 9.1, Reino Unido 9.1, países caracterizados por una larga trayectoria antiinflacionaria. Cuando vamos a América Latina, vemos otros países, todos con inflación con inflaciones de 2 dígitos y sigue, ¿verdad? Colombia 9.7, tenemos el caso de Perú casi 9% y así sucesivamente. Lo que me preocupa a alguna gente y ocupa es que todavía no se sabe si estos son los máximos. Y entonces, al no ser los máximos, entonces es incertidumbre. Y claro, si no son los máximos, entonces podrían indicar que se requieren ajustes adicionales de las tasas de interés. Bueno, hablando precisamente de eso, ustedes lo que ven aquí es que tanto en el mundo desarrollado como en el mundo emergente hay una seguidilla, una serie de incrementos en las tasas de interés. Vean los niveles de algunos países, ¿verdad? Como el caso brasileño o el caso chileno. Chile tiene una inflación de 2 dígitos mayor que la de Costa Rica. ¿Qué es la lectura que uno hace aquí? Es que pareciera que en las economías avanzadas están atrás del ajuste, tienen más ajustes, a que los mercados emergentes reaccionaron más rápido y por los niveles que tienen, si bien se considera que el ajuste no está completo, es menos lo que les falta. Es un largo camino y eso nos va, influye sobre nosotros, va a generar mucha noticia y mucho comentario lo que haga el mundo desarrollado, en tasas de interés, particularmente Estados Unidos. Lo que decíamos del crecimiento, aquí simplemente indicar para el mundo la reducción a la baja en el crecimiento tanto del Banco Mundial como la OCDE. Caso particular de Estados Unidos, pues también un crecimiento a la baja, junto con China son las dos economías que en términos, digamos, absolutos crecen, contribuyen más al crecimiento mundial. Entonces, tenemos ese escenario internacional. En la parte interna tenemos una actividad económica para los que le dan seguimiento a los números de crecimiento económico. Crecer en producción 5.4 es una tasa alta todavía, ¿verdad? Vea que en el mundo son mucho menores esas tasas. La interanola mayo del IMAE que se publicó, parece que el lunes o martes, 5.4, pero continúa la desaceleración. Eso era algo esperado. Recuerde que tuvimos tasas altas, muy altas en algún momento, que tenían parte del efecto base y sabíamos que eso se iba a moderar. Alguna gente llama normalizar. En materia de empleo, es la primera vez, creo que después de 27 meses, que tenemos una tasa inferior a la que existía en febrero del 2020, o sea, prepandemia. En ese sentido es bueno, en el sentido que va recuperándose el empleo o reduciendo, o que se reduce el desempleo. No es una buena noticia en el nivel. 12% sigue siendo una tasa muy alta de desempleo. El comercio internacional muestra salud, ¿verdad? Se muestra dinámico, hay efectos en precio y efecto cantidad, pero no sé, es una economía integrada y en ambas vías, exportación e importación, y eso sigue dinámico y lo manifiesta el IMAE. Bueno, ya don Nogui lo habló. Nosotros decíamos que por cierto tipo de indicadores, depósito del gobierno en el Banco Central, lo que ocurre en la recaudación, como observamos cómo se comporta la deuda,
que todo eso sugeriría que la disciplina fiscal continuaba. Entonces, que hay una mejora en el desempeño de las finanzas públicas. Eso es, digamos, como la hipótesis que nosotros tenemos, la conjetura, y hace unos momentos alguien nos la confirmó. En materia de producción, pues como vimos, ¿verdad? Es 5.4 lo que está creciendo ya prácticamente todas las actividades, menos 3 muy particulares, muestran crecimiento, muestran un nivel de producción inferior al existente previo a la pandemia. Construcción tiene características muy particulares. Hay una combinación de problemas administrativos en el sector público con una consideración, digamos, de replanteamiento de planes del sector privado ante los nuevos costos de la construcción por el aumento en las materias primas. Obviamente la administración pública es de esperar que tenga un nivel inferior al de la pandemia porque estamos en un esfuerzo de contención fiscal, entonces el gasto corriente tiende a reducirse, los incrementos en salario han estado muy por debajo en algunos casos cero, el crecimiento de la economía en general, y el agropecuario que tiene un choque específico en parte por condiciones climáticas y probablemente algo ya de costos debe estar afectando por el alto incremento de los fertilizantes. Lo que hablábamos del empleo, un aumento en la cantidad de ocupados, una reducción significativa, más de 30.000 en los desempleados, y un pequeño aumento en la población fuera de la población económicamente activa. Que hablaba del comercio, tal vez las presentaciones van a quedar para no caer en la especificidad de los números absolutos, tal vez las tasas de crecimiento. Las exportaciones siguen creciendo aún vigorosamente, 9.2. Tanto hay crecimiento en lo que llamamos régimen definitivo como los regímenes especiales, que es zonas francas y perfeccionamiento activo. Las importaciones, como decía, igual, ¿verdad? Hay una combinación de precio y volumen creciendo a un ritmo del 13%. Eso es parte del dinamismo de la economía interna, porque esas mercancías que se tienen que movilizar, almacenar, eso forma parte del comercio. Entonces, eso es parte de la actividad económica. Y tal vez en las importaciones lo que destaco, me parece como muy positivo, es la tasa de crecimiento de los bienes de capital 12.2. Sí, la economía para crecer requiere factores de la producción y uno de ellos son los bienes de capital. Las cifras, voy a saltarme esto rápidamente, ¿verdad? Era lo que observábamos a marzo del desempeño fiscal, punto 8, ya don Novio dijo que es prácticamente en el primer semestre un superávit primario de 1, y entendí que casi 4.1 es lo que sería el déficit financiero, pero eso era lo hará, entonces me voy a saltar esa parte. Y aquí lo que decíamos, ¿verdad? Recuerde que tuvimos problemas de cifras. Lo que estamos observando es que la recaudación está en términos acumulados al día de ayer, me parece, hoy está al 8 de julio, pero unas cifras que observé el día de ayer, me parece que era 19.6 la tasa de crecimiento de la recaudación, o sea, disciplina fiscal. ¿Qué observamos? ¿Qué cosas me llaman la atención? Uno es que hay un esfuerzo consciente del Banco Central de reducir los excesos monetarios. Sin embargo, el crédito del sector privado en colones continúa al alza. En las últimas 3 semanas hemos visto una moderación de las presiones del mercado cambiario, más bien una reversión en el precio, y el banco está en un proceso de reconstitución de reservas internacionales. Tristemente, ¿verdad? Y eso es lo que nos ocupa mayoritariamente. Se aceleran las presiones inflacionarias, las cuales están fuera del rango de tolerancia para la inflación desde febrero del mes de este año. Tal vez 2 o 3 observaciones de estos gráficos. Uno es que los agregados monetarios tienden a crecer poco, lo cual, digamos, no hay un esfuerzo por reducir la inflación, digamos, de origen monetario, pero tenemos el problema de la dolarización. Entonces, ya sea como quiera que se vea, con la liquidez total, con la riqueza financiera, con un concepto de riqueza financiera ajustada por fondos de pensiones, lo que se ve es una tendencia de la dolarización del ahorro. Eso es una llamada de atención, eso ha de corregirse. Y en el crédito lo que tenemos positivo, que sigue desdolarizándose el crédito del sector privado. Eso lo vemos como algo positivo. Si hay tiempo explicamos por qué.
Y también positivo es que hay un crecimiento del crédito en moneda nacional 8.1 en este momento. Una reducción de los desequilibrios monetarios, eso es lo que quiere decir ese gráfico que se ve como un parchón, ¿verdad? Que gradualmente los hemos ido reduciendo y esperamos terminar de reducirlos con la aplicación de los 3 puntos más de encaje en moneda nacional. El tipo de cambio, lo que ya se haya revertido, simplemente mostrar ese fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que observamos en el tipo de cambio? Hay varios efectos. Uno es que estamos en una época que estacionalmente es de relativamente bajo superávit, es superavitario, pero de bajo superávit. Hay una mayor demanda por los precios de las materias primas, eso no debería extrañarnos. Lo que hablamos de dolarización del ahorro financiero, ya sea en la forma de pasivos bancarios, también reforzado o aumentado en este caso por lo que ha pasado con las operadoras de pensiones en Costa Rica en los últimos años. Tal vez este gráfico rápidamente mostrar dos cosas. Uno es que en términos de oferta, que se ha recuperado la barra celeste, observen que es muy parecida a la de 2021. Hace un mes y medio que mostrábamos estas cifras, era otra la situación en cuanto a la oferta. Vemos que continúa como se está mostrando julio, se observa, digamos, que una recuperación tal vez mayor que lo que se observó en el año pasado, como cantidad absoluta de divisas. Lo que por otra parte observamos y dependemos críticamente del petróleo y otras materias primas es que la demanda del sector público en buena parte para comprar combustible. Decimos demanda del sector público, pues en realidad una demanda de los costarricenses, ¿verdad? Si dejamos de gastar gasolina o viajar menos, Recope demandaría menos. Pero entonces, bueno, esa situación. Muy rápidamente, nada más como órdenes de magnitud del choque que ha enfrentado Costa Rica cuando se hicieron algunas de las proyecciones que están en el convenio con el fondo, y por eso ponemos la fecha de enero del 2021, el precio de referencia era 62.4 dólares por barril. Y lo que estamos observando en este momento es que a inicios de julio, no final de julio, pero a inicios de julio, estábamos viendo un precio más o menos de alrededor de 120 dólares el barril, o sea, con un aumento casi de 85-90%. Y cuando, entonces, se vea más o menos el tamaño del choque. Y la otra cifra que quisiéramos mostrar es el aumento de los activos de las operadoras de pensiones en el exterior. Es alrededor de 3.200 millones, algo así como el 50% de las reservas actuales. Aquí señalar simplemente la recuperación de las reservas en las últimas semanas, ya 234. Si se mantiene esto, pues uno diría que desaparecerían o se atenuarían algunas de las presiones cambiarias. En inflación... Disculpe, pues sí, dígame. Disculpe, don Roger, nos quedan 5 minutos. Perfecto. Vamos a ver cómo va. Los datos de inflación, ¿verdad? Que en 2 dígitos, 10% fue el dato de la lectura del mes de junio, donde es una inflación en el IPC mayoritariamente en bienes, mucho tiene que ver con energía y alimentos, ¿verdad? Eso es lo que estamos mostrando aquí. Obviamente combustibles es parte de la energía y tristemente alimentos, ¿verdad? Que golpea a los grupos, digamos, de menores ingresos. Y también vemos que es una inflación, si la componemos entre regulados y no regulados, muy alta en regulados, alrededor del 20%, precisamente porque ahí están los combustibles. Cuando observamos, hacemos otra desagregación de lo que nos dice el índice de precios al productor de la manufactura, los productores pueden estar produciendo precios casi 19% más altos. Parte de eso lo van a transmitir el consumo. El consumo, obsérvese que esa tasa alrededor del consumo de lo que está en el índice de precios al productor es de alrededor de 12.6-13%, lo cual quiere decir que son indicadores de que el choque inflacionario no ha terminado. O sea, aquí simplemente ilustración de algunos países, eso no lo voy a mostrar. Una reflexión final, es una inflación, digamos, nueva que no hemos observado en sus orígenes por mucho tiempo. La inflación que Costa Rica estuvo acostumbrada a observar fue una inflación de desequilibrios monetarios, era el Banco Central financiando al gobierno,
y ese exceso monetario se manifestaba en precios. Este no es el caso, es una inflación de costos que viene por los precios de las materias primas, es un fenómeno mundial, global. Hay mucha incertidumbre de cuál será su persistencia, por cuánto tiempo, y su magnitud que eventualmente inducirá necesariamente a ajustes salariales. Entonces, que eso puede dar lugar a inflación en la segunda ronda. Y en el caso costarricense, tenemos una interacción entre precios de importaciones y tipo de cambio, lo cual reforzaría los efectos inflacionarios. El reto de política pública es cómo, no solamente para este Banco Central, sino en general de los bancos centrales, evitar que se desanclen las expectativas de inflación. Y para eso lo que tendríamos que hacer es pues, reducir los excesos monetarios. El banco ha tenido varias respuestas de política. Una es aumento de tasas y aumento de encajes. Es lo que tenemos algo más que hacer en tasas de interés porque vemos que parte de lo que ocurre es que todavía el premio por ahorrar en colones es negativo, lo cual sugiere que algo debe ocurrir, ¿verdad? Reducir presiones cambiarias y probablemente aumentar tasas de interés. Eso del sistema financiero no solamente como el Banco Central. Algunas de las otras medidas que me voy a saltar, voy a ir directo a un ejercicio que, eso si hay tiempo, me regreso, es un ejercicio como de política monetaria que alguna gente me ha preguntado, ¿verdad? El banco, ¿cómo juzga la postura de política monetaria del banco? Si su tasa de interés real de política monetaria es igual a la tasa de política, a la tasa real neutral. Entonces, es una idea. Entonces, uno, ¿qué es lo que dice? En principio, de una manera abstracta, hay que tener mucho cuidado, esto es un ejercicio, no es de manera mecánica, hay que hacer todo un juicio. ¿Cuál debería ser el nivel de la tasa de política monetaria? Una aproximación a la tasa de interés neutral más las expectativas de inflación. Entonces, ustedes como mercado es buscar cuáles son esos valores, cuál es ese RN, cuál es la expectativa de inflación, y eso les da un valor indicativo de donde podría estar la tasa de política monetaria. Aunque advierto, esto es un ejercicio indicativo, no, la idea no es mecánicamente poner un valor simplemente, pero sí es una referencia, es indicativo. Y dicho eso, yo pararía aquí y entonces voy a ver si quito la presentación. A ver, ¿dónde? Muchísimas gracias, don Roger. Mucho gusto. Ahora, la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central, se referirá a la estrategia de colocación de bonos del segundo semestre de 2022. Muchas gracias. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Aún no, ahora sí. Ahora Ahora sí. sí, doña. Sí, señor. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia en este evento que semestralmente organizamos junto con el Ministerio de Hacienda. Yo me voy a referir a la estrategia de colocación de bonos del Banco Central en este segundo semestre del año. Me voy a referir primero brevemente a los resultados del semestre anterior, luego entraré ya propiamente en lo que es el segundo semestre y finalmente comentaré algunos otros aspectos. En lo que se refiere a los resultados del primer semestre, nosotros habíamos anunciado en el evento similar a este que se hizo en febrero pasado, que íbamos a colocar como máximo 430.000 millones, que lo íbamos a hacer en instrumentos a 2 años y mediante subastas mensuales. Y efectivamente colocamos mediante subastas mensuales instrumentos a 2 años y un monto por encima del máximo indicativo que habíamos comunicado, que eso eran lo que colocamos efectivamente fueron 167.000 millones. Terminamos entonces colocando un 39% del máximo anunciado y, digámoslo así, sobre ese monto máximo que habíamos anunciado, pues dejamos 263.000 millones sin colocar. Eso implicó, dado que el monto colocado fue inferior a los vencimientos que se presentaron, eso implicó que el saldo de bonos de estabilización monetaria se redujera a lo largo del semestre en aproximadamente 147.000 millones en relación con el saldo que se mostraba en diciembre pasado. Hubo además un cambio en la estructura de vencimientos de los bonos de estabilización monetaria,
Vean ustedes que el único segmento de plazo que se incrementó fue el segmento entre 2 y 3 años, y eso es coherente con lo que hemos venido haciendo de colocar esencialmente instrumentos a 2 años. El resto de los sectores mostró una reducción en su saldo. Muy bien. Y dicho esto, pues, ¿qué es lo que el Banco Central pretende hacer en este segundo semestre del año? Nosotros tenemos como meta de captación máxima un monto de 263.000 millones, que desde esta perspectiva no estamos añadiendo nada a lo que habíamos comunicado en el primer semestre. Les acabo de decir que colocamos, que nos quedó un disponible respecto al monto que habíamos anunciado en febrero de 263.000 millones, y esa es la meta de captación máxima que tenemos para el semestre. Lo que pretendemos es refinanciar vencimientos que vamos a tener en este periodo por casi 146.000 millones y eventualmente colocar un poco más. Siempre advertimos, en todo caso, que este monto no incluye el efecto monetario de eventuales operaciones cambiarias que haga el Banco Central, y claramente sí nos interesa efectuar la colocación de bonos de forma coherente con las políticas que ha venido tomando el banco, y en cuanto a tasas de interés, entonces colocar a tasas que sean coherentes con las decisiones que ha venido tomando el Banco Central en materia de tasa de política monetaria. Ustedes lo habrán visto que en el primer semestre nosotros paulatinamente fuimos incrementando las tasas de colocación de los bonos de estabilización monetaria de forma coherente con lo que ocurrió con la TPM. Si llegamos a colocar el monto máximo que estamos anunciándoles, esos 263.000, considerando los vencimientos que hay en este periodo, el saldo eventualmente se podría incrementar, el saldo de BEM, en un 10% a diciembre del 2022. Bueno, y de esa colocación máxima, hemos ya colocado 11.000 millones. Los vencimientos más fuertes los tenemos en septiembre y octubre, que son alrededor, decíamos, de 146.000 millones. ¿Cómo haríamos esto? Realmente no vamos a hacer cosas muy distintas de las que hemos hecho en los últimos semestres. Vamos a colocar bonos de estabilización monetaria a 2 años, instrumentos tasa fija, y los vamos a colocar mediante subastas, y nuevamente vamos a hacer subastas con una periodicidad mensual. La de julio ya la hicimos el lunes de esta semana, como ustedes sabrán. La de agosto, dado que el 2 de agosto es feriado, pues la estamos adelantando para el 29 de julio, y pues ahí se indican las demás fechas para el resto de los meses del semestre. Adicionalmente, realmente, en general, yo cuando he venido a estas presentaciones, pues les he hablado hasta ahora siempre solo de los BEM. Ahora el banco, ustedes lo saben, recientemente sacó al mercado un par de emisiones en dólares, y en este segundo semestre pues pretendemos seguirlas colocando. Se trata de 2 instrumentos a tasa variable con un plazo de vencimiento entre 5 y 7 años por 500 millones cada una. Entonces nosotros vamos a seguirlas colocando mediante subasta, como hemos hecho hasta ahora ya en 2 eventos. Y digamos, la única diferencia tal vez en este momento con respecto a los bonos de estabilización monetaria es que no tenemos un calendario preestablecido hoy para las subastas de este instrumento, si esperamos anunciarlas en forma oportuna. Por ejemplo, la próxima subasta de estos bonos ya está anunciada y va a ser de la próxima semana, de hoy en 8 específicamente. Y bueno, algunas otras consideraciones adicionales sobre la estrategia. Vamos a mantener disponibles los mecanismos de gestión de deuda que en diferentes oportunidades hemos utilizado, como canjes, subastas inversas o operaciones en mercado secundario. Y adicionalmente, pues nos sigue importando mucho pues tener retroalimentación del mercado, conocer las inquietudes que ustedes tienen. Entonces vamos a estar contactándolos a los inversionistas institucionales, intermediarios bursátiles, intermediarios financieros, pues para saber sobre lo que están viendo en el mercado, y posiblemente en estas gestiones, pues mis colegas Francisco Mesa y Yesenia Monge, ambos funcionarios de la División Gestión de Activos y Pasivos, pues los estarán contactando. Y bueno, por el momento eso es lo que yo les quería decir. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doña Bernardita, por su presentación. Seguidamente, el señor Melvin Quiroz, subdirector de Crédito Público, expondrá sobre la deuda pública del Gobierno Central. Muchas gracias, Catherine. Nada más me confirman que están viendo la presentación, por favor, y que me escuchan bien. Sí, señor. Genial, muchas gracias. Bueno, me corresponde a mí. Buenas tardes a todos y todas. Un cordial saludo al señor ministro Novia Costa y al presidente del Banco Central, Roger Madrigal. Por supuesto, a todos mis compañeros del Ministerio de Hacienda y mis compañeros del Banco Central. Y ante todo, pues a los más de 120 participantes que tenemos en este foro. La verdad que un honor poder estar participando con ustedes. Me corresponde a mí hacer en esta presentación un recuento de algunas estadísticas fiscales en materia de deuda pública, presentar algunas estimaciones de lo que esperamos en el mediano y largo plazo, y al final espero hacer un recuento de la importancia que tiene el proyecto de ley de eurobonos para satisfacer las necesidades de financiamiento del gobierno. Comenzando entonces, para indicar algunas estadísticas de deuda, quisiera presentar saldos de deuda como de los niveles que presenta el Banco Central, pero desafortunadamente no es así. Nuestro cierre de deuda a junio de 2022 es de 28.9 billones, en el sentido de millones, que comparado con el cierre que teníamos a diciembre de 2021 de 27.3 billones, son un crecimiento en términos nominales de cerca del 5.8%. Ya cuando uno compara ese crecimiento con el crecimiento del PIB, vamos a ver más adelante que el crecimiento es bastante marginal. Claramente la composición ha cambiado un poquito, se han visto reducciones en la composición de deuda interna, favoreciendo mayoritariamente la colocación de deuda externa, principalmente por los desembolsos de créditos de apoyo presupuestario, que ahora vamos a hacer un recuento sobre ellos. ¿Cómo se compone este portafolio, digamos, o esos 28.9 billones de colones? Bueno, básicamente aquí tenemos algunos indicadores que tradicionalmente hemos revisado en términos de la composición de deuda, y algunos de ellos presentan algunos retos, ¿no?, para el mediano plazo. Principalmente quisiera llamar la atención en los vencimientos a menos de un año. Los vencimientos a menos de un año que tenemos registrados a junio de 2022 representan un 11% de la deuda, lo cual está levemente por encima de nuestra composición deseable, que debería ser entre 5 y 10%, y esto se debe básicamente a que prácticamente ya tenemos muy cercano el vencimiento del eurobono en enero de 2023 por 1.000 millones de dólares. El otro indicador es quizá mencionar que en la composición en términos de tasa de interés hay un espacio o una holgura en colocación de títulos indexados. Estos hoy por hoy en el portafolio representan un 6.4% del total del portafolio, y nuestra meta deseable es ubicarlo entre 5 y 15, ya está dentro del rango, pero ahí vemos algún espacio de colocación que posteriormente Mauricio va a resaltar en la estrategia de colocación que vamos a tener para el segundo semestre del año. Y el otro gran indicador es lo que tenemos en materia de dólares, ¿verdad? Los dólares siguen representando una porción importante en nuestro portafolio, casi un 42% del total de la deuda está denominado en dólares o en alguna otra moneda diferente al colón. Nuestra meta es siempre llevarlo a un rango entre 25 y 35%. Claramente esto ha estado motivado por varios factores. En primera instancia, claro, el desembolso de operaciones de apoyo presupuestario que están denominados en dólares, pero también tiene que ver mucho con el proceso de dolarización de los ahorros. En términos de tasas de interés, sí hemos visto un aumento en el costo de nuestro portafolio, en el costo ponderado de nuestro portafolio, motivado por dos elementos. Acordémonos que esta tasa ponderada ya está colonizada, entonces ahí también hay un efecto
de la colonización de las tasas de interés en dólares. Entonces, este aumento que hemos visto en el 2021 y lo que llevamos del 2022 es producto de aumentos en la tasa de interés per se y también aumentos en el tipo de cambio, ¿no? La gran noticia aquí es que no, a pesar de este aumento en las tasas de interés, no hemos sacrificado nuestra maduración de la deuda. La maduración promedio de nuestra deuda sigue estando por encima del 7%. Otra descomposición de nuestra deuda en materia de tenencia. Esta información está en marzo del 2022. Próximamente ya tendremos las cifras del cierre de junio. Pero claramente se muestra una tendencia de quiénes son nuestras grandes contrapartes. Y nuestras grandes contrapartes siguen siendo los fondos de pensiones, que concentran una tenencia del 25% de nuestra deuda. De hecho, inclusive han venido creciendo marginalmente respecto a lo que teníamos en marzo del año pasado. El mismo sector público no financiero es una gran contraparte en el proceso de financiamiento de gobierno. Y aquí quiero llamar la atención sensiblemente a que solamente un 1.5% de la tenencia de la deuda está en manos de no residentes, lo cual significa que existe un gran espacio, un importante espacio de mejora para la gestión de la deuda si logramos aumentar los porcentajes de no residentes que vengan al país a adquirir títulos valores en el mercado doméstico y preferiblemente en moneda doméstica. Dicho sea de paso, existe un proyecto de ley en este sentido que trata de motivar y establecer reglas homogéneas para la participación de no residentes en el mercado doméstico. Algunas proyecciones, particularmente en materia de necesidades de financiamiento. Bueno, las necesidades de financiamiento para todo el año 2022 las estimamos en 9.8% del PIB, en donde 4.3% es lo requerido en términos de resultados fiscales y un 5.4% en materia de amortización. ¿Qué llevamos ejecutado de estas necesidades de financiamiento? Bueno, al cierre de junio hemos prácticamente avanzado en la mitad del cumplimiento de estas necesidades de financiamiento, un 4.6% del PIB, y nos quedará por ejecutar en el segundo semestre alrededor de un 5.2% del PIB. ¿Qué quisiera resaltar en términos de tendencia de mediano y largo plazo? Bueno, quisiera resaltar en primera instancia que las necesidades de financiamiento hoy por hoy todas se encuentran por debajo, la mayoría se encuentra por debajo de los 2 dígitos. Si se acuerdan de este cuadro en ocasiones anteriores o en semestres anteriores, todas las estimaciones eran superiores al 10% del PIB. Hoy por hoy las necesidades de financiamiento están contenidas por debajo de los 2 dígitos. Lo otro que quisiera también llamar la atención es que cada vez pesa menos en la necesidad de financiamiento el resultado fiscal. O sea, el resultado fiscal cada vez presenta mejoras continuas y esperamos que en los próximos 5 años siga presentando mejoras continuas. Y lo que estaría de alguna forma anclando nuestras necesidades de financiamiento vienen por el lado de la amortización o el servicio a la deuda, lo cual quiere decir que a futuro esperaríamos también reducciones de la deuda en términos de la proporción deuda-PIB. La otra gran característica que quisiera resaltar en materia de la satisfacción de estas necesidades de financiamiento es particularmente la composición de deuda interna y deuda externa. Desde hace ya algún tiempo la estrategia del Ministerio de Hacienda es tratar de incorporar financiamiento externo, principalmente por la vía de colocación de eurobonos, si existe la posibilidad de hacerlo, o de la contratación de créditos de apoyo presupuestario para poder satisfacer las necesidades de financiamiento. Esto ha hecho que entonces la deuda doméstica tienda a representar una fracción menor de esa satisfacción de las necesidades de financiamiento y la deuda externa podría tender a incrementos, ¿no? en la fracción de las necesidades de financiamiento que están satisfaciendo. Y eso esperamos que sea así en el tanto se puedan colocar o llevar a cabo las emisiones en el mercado internacional. En materia de créditos de apoyo presupuestario, bueno, aquí tenemos la lista que hemos presentado siempre de los créditos
que están tanto ya formalizados como aquellos que están en proceso de formalización. Los primeros y que están aquí encerrados en este recuadro verde, son créditos que ya fueron desembolsados durante el primer semestre del año. Ahí tenemos el desembolso del crédito del BID, una fracción o una parte del Fondo Monetario Internacional que también ya se desembolsó a marzo. Tendríamos pendiente un desembolso de cerca de 308 millones de dólares que estimamos para el segundo semestre del año. Y el del BESIE por 270, realmente eran 300 millones de dólares, que también ya se desembolsó en abril de este año. ¿Qué tenemos por desembolsar de forma inmediata? Bueno, de forma inmediata tenemos por desembolsar 300 millones del Banco Mundial y 104 millones de dólares, o al aproximado a 104 millones de dólares, porque este crédito está denominado en euros, que corresponden a la Alianza Francesa de Desarrollo. Estos están ya muy próximos a ser desembolsados posiblemente en este mismo mes de julio o principios de agosto. Los siguientes créditos se encuentran todavía en proceso de estructuración, una segunda parte que estamos negociando con la Alianza Francesa de Desarrollo y un crédito que estamos negociando con el BID, y que estos están en proceso de adquirir las autorizaciones administrativas que requieren todos los créditos antes de proponerlo a aprobación de la Asamblea Legislativa. Y los que tenemos en estructuración, que posiblemente ya van a entrar o se van a ser desembolsados en el 2023, que corresponden a algunos créditos también que estamos gestionando con la Alianza Francesa, con el BID, con el Banco Mundial y con el BESI. Eso se encontrará en proceso de estructuración, en proceso de estructuración, y se estarán desembolsando el próximo año. Esta es la estimación que tenemos para la evolución de nuestra deuda PIB. Nosotros cerramos el año 2021 con una deuda PIB del 68.2%. Recordemos que estas cifras incluyen órganos desconcentrados y demás. Y aquí quisiera llamar la atención en la fortaleza que mostró la aprobación de la Ley de Fortalecimiento en el 2018, cuya implementación viene más o menos 2019-2020. Claramente esto ha provocado un freno directo en el crecimiento de la deuda PIB. Para el 2022 esperamos un leve crecimiento del 68.2 al 68.6. Esto dista mucho del crecimiento que veíamos anteriormente en los años 2017, 18, 19. Y la verdad que nos llena de entusiasmo, ¿verdad? A pesar del nivel, porque esto significa que a futuro vamos a tener un descenso de las necesidades de financiamiento que van a provocar un descenso en el indicador de deuda PIB. Estas son las cifras que estaríamos inclusive valorando con el Fondo Monetario Internacional en la próxima visita que realicen para verificar y el cumplimiento del acuerdo con el fondo durante este segundo semestre del año. Mensaje, entonces, claramente hay un freno en la evolución del crecimiento de la deuda PIB y una estimación de mediano y largo plazo que tiende a la sostenibilidad de este indicador. ¿Qué nos vamos a enfrentar en el futuro y por qué es tan importante la aprobación del proyecto de ley de eurobonos? Bueno, básicamente tenemos unas torres importantes de vencimientos, tanto de principal como pagos de intereses durante los años 2023 al 2026. Son años en donde hay colocaciones en el mercado internacional que estarían venciendo en estos próximos años, que de no tener eurobonos o no tener un mecanismo que venga a diversificar nuestras fuentes de financiamiento, pues estarían presionando bastante las captaciones que tendría que hacer Hacienda en los próximos años. El proyecto de ley vendría a subsanar esa presión de financiamiento de forma importante, por lo menos para estos 4 años. ¿Y por qué es importante contar con el proyecto de ley tal cual como está? Bueno, porque si nos aprueban un solo año, pues sí, lidiamos con el vencimiento del 2023,
pero ya sabemos de facto que el 2024, 25, 26 tenemos también vencimientos externos y una importante presión por el repago de la deuda que ya habíamos colocado en el pasado. Don Melvin, nos quedan 5 minutos. Perfecto, ya voy terminando. Es importante que esta aprobación se tenga lo más pronto posible. Acordémonos que el proceso de colocación de eurobonos lleva todo un proceso de contratación de abogados, de bancos, de otro tipo de servicios necesarios para realizar la colocación, más el esfuerzo de due diligence, de salir a roadshow, de promocionar al país y de hacer una venta adecuada de los bonos en el mercado internacional. Si esto se aprobara pronto, pues la colocación inclusive podría ayudarnos a gestionar el vencimiento del 2023 y los que vimos para los siguientes 4 años. Una pronta aprobación nos pondría a nosotros en una mejor posición para gestionar la deuda y aprovechar un buen momento en el caso de Costa Rica, el cual ha visto reducidos sus spreads cuando se le compara con el spread de otros mercados emergentes, ¿verdad? Hasta mayo de 2022, nosotros estábamos con un spread por encima de otros países de Latinoamérica y del resto del mundo como países emergentes. Sin embargo, ya a partir de abril, este spread ven que ha sido más bien a favor de Costa Rica. Tanto las calificadoras de riesgo como el Fondo Monetario Internacional han hecho sendos llamados de atención o recomendaciones para que Costa Rica pueda tener una estructura que le permita una diversificación de sus fuentes de financiamiento y pueda acceder al mercado internacional. ¿Qué esperamos? ¿Cómo esperamos que esto impacte las tasas locales? Bueno, ya las curvas de rendimientos en colones y en dólares han mostrado aumentos en lo que llevamos del año. Esta línea celeste responde a la curva de rendimientos que veíamos a diciembre de 2021 y la línea roja, la que vemos ahora al cierre de junio de 2022, y ya claramente aquí hay algunos aumentos que hemos estado haciendo, tanto en subastas y lo vemos aquí en la curva de rendimientos. La mayoría de aumentos claramente han sido en el corto plazo, esto no se ha trasladado a largo plazo, muy en línea con lo que también está sucediendo en los Estados Unidos, en donde hay un esquema en donde la curva de rendimientos tiende a ser cada vez más plana y en algunos casos invertida, ¿no? Recurrentemente hemos dicho que esa liberación de presión en el mercado doméstico podría causar reducciones importantes en las tasas de interés local. Claramente la coyuntura puede que no nos lleve a una reducción de 400 puntos base, como hemos dicho, pero sí que va a liberar presión y va a poner en una mejor posición, ¿no?, las colocaciones del Ministerio de Hacienda. Esto es lo que hemos visto nosotros en emisiones anteriores. En la emisión del 2012 veíamos tasas del 12% y estas cayeron a cerca del 8.1% en su momento cuando tuvimos la aprobación de esta ley en el 2012, y lo mismo sucedió o algo similar sucedió cuando tuvimos la aprobación de la ley en el 2019. Entonces, es de esperar que una aprobación de eurobonos en este contexto tienda también a mejorar la evolución de las tasas de interés y, por tanto, el control del déficit financiero que corresponde al Ministerio de Hacienda. De mi parte, eso es todo y quedo atento a cualquier consulta o comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Melvin. A continuación, el señor Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, se referirá a los resultados del plan de endeudamiento interno del Ministerio de Hacienda para el 2022. Buenas tardes. Es un gusto estar por acá compartiendo esta buena práctica que ya tenemos varios años de manejarlo. Y bueno, queríamos iniciar justamente compartiendo tal vez qué hay detrás de la elaboración de este plan de financiamiento anual, que como bien dijimos este año, pasamos de hacerlo de manera semestral a tenerlo más bien de manera anual, y en este caso a medio de año hacer un corte de cómo nos ha ido, que tiene que ver un poco con estos documentos. Algunos ya los teníamos de años anteriores, algunos fueron actualizados, la mayoría fueron actualizados, comenzando por un marco fiscal de mediano plazo que se hizo ahora en abril de este año,
que comprende todo un periodo del 2022 al 2027. Ya existía un marco de este tipo, se actualizó. Asimismo, una política de endeudamiento que se tenía una primera versión y para agosto del 2019 logramos una versión actualizada. Muy importante, en abril de este año logramos también formalizar debidamente la estrategia de deuda de mediano y largo plazo para el 2022-2027. Ya había una primera versión de esta estrategia con la cual habíamos hecho un plan de emisión en marzo del 2021 y bueno, queda ahí un poco ya la segunda versión de la estrategia y esperaríamos eventualmente trabajar en ese plan de emisión con base en esa nueva estrategia. Es decir, todos estos documentos, vale decir, nos han permitido, digamos así, un mayor ordenamiento y principalmente cuando nos reunimos con calificadoras, con inversionistas, creo que es muy importante, sobre todo para documentar lo que el país ha venido haciendo en materia de gestión de deuda. Y justamente les decía, bueno, uno de los cambios que hicimos fue pasar de un plan de captación semestral, anunciamos un plan para todo el año, que incluía 3.9 billones, habíamos aclarado cuánto eventualmente para el primer semestre y cuánto para el segundo semestre. Esa primera proyección incluía solamente 2 préstamos, que eran los del BID y los del BCE, y decíamos que no contemplaba eventualmente algunas otras operaciones que se fueran realizando. Bueno, al día de hoy, creo que esto es uno de los temas principales que queríamos compartirles. Ese monto de captación máxima para el año se pasa a 2.6 billones, para lo cual entonces en el primer semestre logramos alrededor de 1 billón y para el segundo semestre tenemos 1.6, que involucra cuáles son los que tenemos dentro de ese plan de colocación de 2.6. Bueno, ya préstamos desembolsados, como son los del BID del fondo, y estaríamos proyectando dentro del flujo de caja desembolsar básicamente 3 préstamos, el de la AFD por 104 millones, el del Banco Mundial por 300 y el del Fondo Monetario por 308. Es decir, sumarían 700 millones, que son préstamos que están, diría uno, muy avanzados. Así que esos 2.6 eventualmente es un monto máximo de captación que igual podría bajar si algunos de los otros préstamos que explicó el compañero Melvin eventualmente avanzan en la Asamblea y es posible terminar de tramitarlos para este año. ¿Qué se explica un poco ahí esa reducción del financiamiento? Bueno, importante, hubieron 2 préstamos ahí que se desembolsaron, el del BID y el del Fondo Monetario. Los ingresos por recaudación mejoraron mucho más allá de las expectativas mismas que teníamos en el flujo inicial. Así que eso es una buena noticia, ¿verdad? El crecimiento de esos ingresos durante este primer semestre. Hemos logrado canjes de títulos, principalmente inclusive para el primer semestre, los que afectaron, entonces esos son alrededor de 170.000, y un control efectivo del gasto y lo que tiene que ver también con operaciones de caja única nos ha permitido más o menos entonces bajar esas necesidades en términos generales a 1.6 billones. Sí, un tema importante y queremos entonces ajustar con respecto a lo que habíamos hablado inicialmente, ¿verdad? La estrategia contemplaba una colocación del 50% en títulos tasa fija. Con base en el comportamiento poco y con base en esos otros instrumentos que les decía, estamos ajustando, digamos que 10% la colocación de títulos tasa fija, siendo ahora la estrategia alrededor de un 40% de lo que nos queda para todo el resto del año en colocación de títulos tasa fija, es decir, que cerrar el año con 40% de la colocación de todo el año en ese porcentaje. En dólares se mantiene el 15%, así como los ajustables, y sí, en ese caso, con lo que son títulos de corto plazo, los títulos cero cupón, vamos a pasar de un 10 a un 5%, tomando en cuenta, digamos, un poco los vencimientos próximos que tenemos, así que una menor colocación de títulos de cero cupón, y eso nos lleva entonces a aumentar de un 20% la colocación de títulos indexados a un 35% para todo el año. El real, como ven ahí, indexados ha sido de un 48%, o sea, prácticamente la mitad de la colocación de este primer semestre ha sido en títulos indexados. Eso, con respecto a periodos anteriores, recuerden que siempre más bien decíamos, tenemos que ver qué hacemos con los UDEs, cómo los fomentamos. Inclusive hasta pensamos inscribir algunas series nuevas, pero bueno, creo que el mismo mercado ahí poco a poco lo ha seguido aceptando estos tipos de instrumentos y como ven ahí estamos ya superando el margen que teníamos previsto para el semestre. En cuanto a la estructura de plazos, tal vez para terminar el cuadro de arriba, entonces nos da una idea de cuánto sería lo que tenemos pendientes de colocar, digamos, para el resto del año, cómo cerraríamos a diciembre y en ese caso cuál sería el monto pendiente de colocar de ese 1.600.000, ¿verdad? Tomando en cuenta la colocación que ya realizamos en esta primera subasta de julio.
En lo que es el tema de la estructura de plazos, vea que hay únicamente un 1%, menos de 2% se ha colocado a menos de un año plazo, de 1 a 5 alrededor de un 27%, y la gran mayoría se ha colocado a un 70% a más de 5 años, tomando en cuenta principalmente esa colocación en instrumentos de unidades de desarrollo. Las emisiones de referencia, como ustedes saben, esa política de emisión los llevó también a inscribir series ahora con saldos mucho mayores. Estamos previendo básicamente la utilización de esas series que hemos estado manejando, y eventualmente para el semestre sí estaríamos inscribiendo un cero cupón, un título tasa fija de eventualmente de 3 y 10 años, pensando un poco en ese incremento en la colocación de títulos tasa fija, así como valoramos eventualmente un instrumento nuevo de unidades de desarrollo que podría ser en ese caso a 30 años plazo. Para efectos también un poco de repasar cómo anda el tema de las colocaciones directas. Recuerden que en el 2018 se hablaba de un monto de colocación directa que representaba un 7% del total de las colocaciones. Hemos prácticamente bajado a la mitad de ese total. A junio nos da 577.000 millones. Muy importante, eso la gran mayoría se hace ahora a través del Tesoro Directo, un 76%, y cada día una menor participación de las colocaciones que hacemos en el registro de deuda individualizada, que es colocaciones meramente tipo manual. A mayo ahí tenemos el porcentaje, como ustedes ven, lógicamente esta menor colocación ha ido variando el porcentaje que representa las colocaciones directas dentro del total de nuestra deuda. En lo que es la parte de gestión de pasivos, bueno, ahí tenemos un comparativo de cómo vamos durante este año. Van a decir que llevamos un buen paso. Si ven ahí, en el 2020 logramos 650.000 millones, 2021 566.000. Bueno, este año ya llevamos 310.000 millones en canjes, lo cual nos ha permitido entonces reducir las presiones de financiamiento para este año, inclusive ya para el año 2023. Vean ahí que el año anterior logramos canjear finalmente casi un 40% del total de vencimientos. Nuestra meta ha sido ese 30% que tenemos ahorita, o sea que ya más o menos cumplimos la meta para este año. Sin embargo, ve importante ahí el monto que se ha canjeado de manera total, cerca de 785.000 millones, que representan una menor presión para este año. Y reiteramos, ya estamos comenzando en los canjes a incorporar títulos del 2023, de los cuales hemos canjeado el día de hoy un 10%. Interesante entonces el impacto que tienen esos canjes dentro de cada una de las series de vencimiento. Y cuando nosotros hablábamos de hacer series de 400.000 millones, 500.000, desde el punto de vista de tesorería, nos asustaba tener fechas de vencimientos tan fuertes. Bueno, vea que, por ejemplo, una serie como la que venció recientemente en junio, era cerca de 300.000 millones, logramos canjear un 40% de ella. Ahora el vencimiento de julio tenemos un 31% canjeado, y de manera general, inclusive algunas series ahí como prácticamente el 50% del total canjeado. Hemos sí visto una mejor resultado en lo que es la parte de colones. Vean ahí que el promedio canjeado en colones anda alrededor del 44%. Sin embargo, dólares hay que reconocer, hemos tenido ya una mejora en los canjes en dólares, así que también igual agradecerles a ustedes esa mayor participación en la parte de dólares que nos ha permitido, por qué no decirlo, mejorar esas cifras. Continuaremos entonces incorporando canjes, sobre todo ya entrar un poco a esos vencimientos del próximo año 2023. Algo que se ha consolidado es el anuncio del calendario de manera trimestral, ya no solamente anunciando fechas, sino también los instrumentos que estamos llevando. Hemos tratado de apegarnos a esos calendarios generalmente, y de igual manera ahí tienen también la plataforma en la cual se realizarán esas operaciones. Dejamos unas semanitas libres por ahí, dejamos también otras semanas para lo que es la parte de gestión de pasivas. Es un trimestre, valga decir, que tenemos bastantes vencimientos, así que hay algunas semanas que prácticamente teníamos vencimientos seguras, por lo cual entonces no quedó la subasta, una semana libre, pero sí importante que mantenemos esa consistencia de por lo menos hacer dos subastas para la parte de gestión de pasivos durante el semestre. Y lo que es el tema de seguimiento de proyectos, ahí muy importante, habíamos hablado de la figura de creadores de mercado, y bueno, ya se publicó el decreto 43.529 que habilita la figura en mayo del 2022. Estamos en el tema de la creación y la conformación de comités y comisiones por parte de un acuerdo del despacho del ministro, y estaríamos entonces eventualmente ahí
actualizando y calendarizando las diferentes actividades previas para lo que es a diciembre de 2022. Por otro lado, también tenemos ahí un acompañamiento de una consultoría por parte de la CEPAL sobre lo que es el análisis para emisiones de bonos temáticos del gobierno de Costa Rica. Estamos claros que hay una gran oportunidad para el país en este tema. Estamos trabajando con lo que es la parte de documentación previa, así que próximamente ahí les estaremos también ampliando los avances en este tema, que puede aplicar tanto para lo que es emisiones en el mercado local como para emisiones en el mercado internacional. Importante también uno de los proyectos que hemos trabajado durante este semestre es la metodología para estandarizar lo que es una estimación y cálculo de una estructura temporal de tasas de interés. Esto a través de un convenio que hicimos con el Centro de Investigación de Matemática Pura y Aplicada de la UCR. Ya el proyecto está bastante avanzado, así que esperamos próximamente hacer las publicaciones respectivas y muy probablemente mediante hechos relevantes ahí estaremos informándoles sobre el avance, en este caso, de este proyecto. La estrategia de deuda de mediano y largo plazo, como les mencionaba, que se fue actualizada este año y a partir de ahí entonces, importante, ¿verdad?, que estos son los parámetros del servicio ampliado con el fondo que ya se ha logrado no solamente hacer, digamos, una primera versión, sino que inclusive se actualiza y esa estrategia también nos lleva a su vez a poder actualizar tanto los planes de emisión anuales como lo que son la política de emisión de deuda. De nuestra parte, reiterar, bueno, por ahí también se nos queda el proyecto adicional al que comentaba el compañero Melvin, que tiene que ver con atracción de inversionistas, que es algo en lo cual se ha estado trabajando fuertemente y esperamos prontamente de tener resultados positivos de parte de la Asamblea Legislativa. De mi parte, igual, agradecerles tanto la participación en esta actividad como la participación durante todo el semestre en las diferentes subastas, en los canjes. Muy importante, las reuniones que de vez en cuando hacemos, las llamadas que nos hacen a todo el equipo de deuda. Definitivamente eso nos permite ir mejorando y un poco esperamos ahí también con esta presentación cumplirles, sobre todo con el tema de la mayor información que queremos hacerles llegar. Muchas gracias, don Mauricio, por su presentación. A partir de este momento, damos espacio para el periodo de consultas. Recordemos que ustedes pueden hacer las preguntas por medio del chat que se encuentra disponible en esta herramienta. Por favor, indiquen su nombre, entidad a la que representa y a quién dirigen su consulta. La primera de ellas es para don Nogui. ¿Podría repetir las proyecciones del déficit fiscal para el 2022? Sí, la proyección presupuestaria era 4.4% del PIB y a julio del 2022 la proyección con los datos actualizados es de 4.06. Y ahí yo creo que hay un tema importante que refleja no solamente el esfuerzo del recaudo de tributos, sino también una contención del gasto importante en estos meses. Muchas gracias, don Nogui. Para doña Bernardita, ¿hay algún apetito para emitir bonos en Costa Rica con tasas ajustables o bonos en dólares con tasa fija? Asumo que la pregunta se refiere al Banco Central como emisor. En este momento, el Banco Central, respecto a bonos en colones, tasa variable, podemos decir que no tiene apetito porque nosotros hemos estado colocando, como ustedes habrán observado, cada vez menos en los últimos años. Estamos colocando montos relativamente reducidos. Mientras esa coyuntura se mantenga, nos interesa favorecer la liquidez de nuestras emisiones y desde esa perspectiva es que hemos estado colocando únicamente instrumentos a tasa fija y específicamente solo a 2 años. Así que yo diría que en este momento, en las circunstancias actuales, el Banco Central no tiene apetito para emitir otro tipo de instrumentos en colones. En cuanto a en cuanto a instrumentos en dólares, el Banco Central tenía muchos años realmente de no hacer emisiones en dólares, hizo estas 2 recientes. Pensamos que en las actuales circunstancias de incertidumbre y de incrementos en las tasas de interés a nivel internacional, una emisión a tasa variable era mucho más atractiva para los inversionistas y yo diría que por lo menos en el corto plazo no veríamos la posibilidad de emitir una tasa fija en dólares.
Muchas gracias. Para don Melvin, ¿por qué en el proyecto de ley para aprobación de bonos de deuda externa proponen que sea para pagar solo deuda interna y no ambas? ¿Cuál es la razón? Gracias por la pregunta. Que yo recuerde, ambas están habilitadas. Voy a leerles tal vez un fragmento del artículo 1 de la ley que tiene relación con el objetivo de la autorización y dice, con el fin de sustituir colocaciones de deuda bonificada interna por externa o cancelar vencimientos de deuda para mejorar las condiciones en términos de plazo o tasa de interés. Con lo cual, entonces, no hay ninguna limitación para poder cancelar también deuda externa con esos recursos. Para don Melvin, si Hacienda aspira a tasas de interés bajas para darle sostenibilidad a la deuda, ¿qué está haciendo para mejorar la calificación de crédito? Pues actualmente el soberano tiene una calificación B, conocida como de alto riesgo y especulativa. Genial. Yo voy a hacer algunos comentarios sobre esa pregunta y quizá tal vez Nogue quiera ampliar un poco más la respuesta. Vamos a ver, claramente todos los esfuerzos que tienen que ver con la ley de fortalecimiento, el respeto a la regla fiscal, la disciplina fiscal en materia de crecimiento de gasto corriente, son elementos que ya las calificadoras de riesgo están considerando. Tanto es así que en las últimas revisiones que se han hecho del país, ya nuestra perspectiva, nuestro outlook cambió, ¿verdad? De una perspectiva negativa a una perspectiva estable. Recordemos que los movimientos de las calificadoras de riesgo son bastante sutiles, ¿no? Y muy cuidadosos. Entonces, requieren, digamos que, mucha amplitud de historia en términos fiscales, pero claramente el camino que se ha trazado Costa Rica en materia fiscal, en materia impositiva y en materia de control del gasto llevan el camino correcto. ¿Qué otros elementos hemos aportado ahí? Claramente una adecuada gestión de deuda, ¿verdad? Que permita, con los resultados fiscales que tengamos, que permitan una adecuada gestión del portafolio ya existente, ¿verdad? Eso es un elemento adicional y ahí es importantísimo la colaboración de la Asamblea Legislativa para aprobar los instrumentos que faciliten esa gestión, ¿verdad? Básicamente, en este momento estoy refiriéndome al tema de eurobonos y al tema de atracción de inversionistas en el mercado, de no residentes en el mercado doméstico. Entonces, en resumen, siento yo que ya las piezas están en funcionamiento, el camino, digamos, para futuras mejoras crediticias, ceteris paribus están dadas, eso va a impactar claramente la evolución que pueda tener las tasas de interés a futuro, en el tanto Costa Rica logre reducir su prima por riesgo asociada a la calificación. Señor ministro, no sé si usted quisiera ampliar también un poco más en esta pregunta. Sí, tal vez quisiera agregar que nosotros tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que estableció una serie de obligaciones, en particular tener un superávit primario y un nivel de endeudamiento establecido. Aclarar que eso se basaba en la posibilidad de ir a la Asamblea Legislativa y lograr la aprobación de una serie de leyes que pudiesen aumentar los ingresos. Sin embargo, estas leyes no fueron aprobadas y aún así el Ministerio de Hacienda, a través de la contención del gasto y haciendo una mejor gestión del cobro de los tributos, ha logrado cumplir con las, digamos, con las metas establecidas y estar aún por encima de estas. En este sentido, yo creo que es una buena señal. En septiembre tendremos la evaluación de las cifras con el Fondo Monetario y ahí podremos tener mucha más claridad del esfuerzo que como país hemos hecho. Eso no pasa desapercibido para las valoraciones que se hacen del ENVI de Costa Rica frente al ENVI del mundo y de Latinoamérica, y nos ha permitido tener una reducción importante en los últimos meses. Ahí sí
creo que hay un tema importante de señalar y es que la inflexibilidad que tiene el país para ir a los mercados internacionales, que nos obliga a ir a la Asamblea Legislativa cada vez que tenemos que hacer una emisión, afecta la calificación de Costa Rica también. Y entonces hay temas estructurales que podrían estar jugando en contra del país. Y eso requiere una reforma constitucional que eventualmente sería importante que el país tuviese para mejorar su acceso al mercado internacional y por lo tanto una mejora en su calificación dada la liquidez de sus títulos. Para don Melvin. En el mercado internacional, los bonos ticos ya están cotizados a tasas del 9% y 9.5%. Falló Hacienda al medir el momento para salir al mercado internacional. Esas tasas con una depreciación secular del 3% implica un costo del 11 o 12%, del 11 al 12%. ¿Qué estrategias tienen disponibles para lograr mejores costos financieros para el país? Gracias por la pregunta y estar concentrando las preguntas hace ver que dimos información bastante valiosa. Vamos a ver, yo primero diría que el que ha fallado en determinar los momentos en que Costa Rica apunta a una colocación internacional ha sido el país como un todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que queremos hacer una colocación tenemos que ir a aprobaciones específicas a nuestro Congreso en lugar de tener aprobaciones que faciliten mucho la gestión y que faciliten mucho más la determinación de la coyuntura en la que un país sale a buscar recursos, ¿verdad? Obviamente que si existe la flexibilidad, entendiendo que estas emisiones no son nuevo gasto, sino que sencillamente una forma diferente de distribuir el financiamiento, si tuviéramos esa libertad, el Ministerio de Hacienda escogería la mejor coyuntura para poder hacer una colocación en específico. Hoy por hoy, los bonos a 10 años se cotizan, bueno, nuestro benchmark a 10 años se cotiza en 7.60. Nuestros bonos, sí, a 30 años tienen una cotización más alta que ya ronda el 9%. Posiblemente no sea una buena coyuntura en este momento para tratar de extender demasiado la curva de rendimientos hacia 30 años y puede hacer que nos veamos después de los análisis respectivos tentados a una emisión un poco más corta que los 30 años, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ir tan largo para poder extender nuestro portafolio y extender la maduración de nuestro portafolio. Hay otras cosas, hay otros elementos que estamos valorando, ¿verdad? Hemos estado valorando la posibilidad de una garantía de un multilateral que pueda también reducir los costos de la emisión. Hemos estado valorando etiquetar el bono con alguna etiqueta de sostenibilidad o climática, lo cual también pueda atraer, digamos, un mayor bloque de inversionistas y poder entonces tener a través de eso rendimientos mejores. Así que las valoraciones para lograr la mejor colocación posible se están llevando a cabo y estamos haciendo los estudios respectivos para ver cuál de estas características puede encajar mejor en el riesgo que Costa Rica va a llevar al mercado internacional. Por supuesto que todo lo que mencionábamos en relación a los esfuerzos fiscales en general para lograr mejoras en la calificación crediticia son fundamentales con miras a la posibilidad de una emisión al mercado internacional, ¿verdad? Cada vez que una calificadora saque un mensaje de un cambio en la perspectiva o una mejora en la perspectiva de nuestro riesgo, claramente nos pondrá en una mejor condición para salir a emitir. Se me olvidaba tal vez mencionar que tenemos los vencimientos en los próximos 4 años. Eso significa también que podemos hacer alguna gestión de esos pasivos junto con la colocación y eso también podría redundar en mejores rendimientos, dado la renovación de inversiones que ya muchos inversionistas en el mercado internacional están pensando, ¿verdad? Para un inversionista es muy difícil también quedarse con una cartera de inversión sin colocar. Y en este caso hay mucho deseo de que Costa Rica pueda volver a los mercados internacionales
como emisor recurrente para poder colocar esos fondos en riesgo. Costa Rica hay mucho apetito y eso puede también redundar en rendimientos mejores para el país. Para don Melvin. Colocar en TUDES no resultaría en mayores pagos de intereses ante un contexto de alta inflación. Sería contrario a acciones de sostenibilidad fiscal. Es mejor aprovechar la alta inflación para bajar la deuda en lugar de indexar deuda a la inflación. Gracias y gracias por la pregunta. Vamos a ver, lo primero que comenzaría diciendo es que UDES o los instrumentos indexados a la inflación representan una fracción muy pequeña de nuestro portafolio. O sea, hoy por hoy vimos que representa cerca del 6% de todo nuestro portafolio. Entonces, no es una fracción, digamos, importante en nuestro portafolio. Estos instrumentos indexados tienen grandes virtudes, digamos, para uno o para otro lado de la ecuación, tanto para inversionistas como para nosotros en función de colocadores de estos títulos. Lo primero es que, vamos a ver, cuando hay inflación y tengamos que pagar un poco más de tasa nominal por el título indexado, nuestros ingresos también van a estar creciendo, porque de alguna forma también nuestros ingresos están indexados a la inflación. Entonces, digamos que proveen un calce natural a eventos de inflación, de aceleración de la inflación. Y para el inversionista tiene la gran virtud de que tiene garantizado una tasa real sobre la inflación. Entonces es un instrumento que más bien a mí me sorprende que no esté mucho más extendido en fondos de pensiones y en otros tenedores con una misión de muy largo plazo. Debería tal vez agregar aquí que al ser una porción tan pequeña de nuestro portafolio, eso no va a tener, digamos, mucho más efecto en nuestras tasas de interés, que al final de cuentas, el título lo que provee o lo que garantiza es un rendimiento real, ¿no? sobre la tasa de inflación. Entonces, para nosotros, el elemento de diversificación del portafolio, tema clave en finanzas, es también muy importante y de ahí que tendamos a poder incrementar levemente nuestra participación en este instrumento. De todas formas, vieron que nuestra composición deseable en instrumentos TUDES no llega a superar el 15%, o sea, no deseamos superar el 15% de nuestro portafolio en un instrumento de esta naturaleza. No sé si inclusive tal vez Mauricio o el mismo ministro quieran ampliar en la respuesta. Tal vez ahí hay dos temas importantes. El primero es que, como bien dijo Melvin, hay un sector que tiene apetito por ese instrumento y que lo ha estado mostrando en las subastas en los últimos días. Teniendo espacio en nuestra asignación estratégica, vamos a seguir colocando recursos, digamos, tipos de títulos que sean apetecibles para el mercado. Para don Novi. ¿Por qué es más riesgoso colocar eurobonos después del Día de Acción de Gracias? Creo que esa pregunta la puede contestar mejor Melvin, pero ya algo he aprendido. Antes del Día de Acción de Gracias, los mercados van cerrando sus portafolios de inversiones y los inversionistas se van de vacaciones. Y en este sentido, el mercado se vuelve un poco más difícil. Esa es la razón por la que usualmente las emisiones deberían salir antes de esa época para tener mucho más oportunidad de ser adquiridos para esos portafolios. En este sentido, es un tema de oportunidad y de liquidez del mercado. De cuántos inversionistas pueden tener interés en los bonos de Costa Rica, en el caso particular, en un momento en el cual los fondos están cerrando sus portafolios. Y la última consulta es para don Mauricio. Esta manifestación de apetito para captar
tasa fija de mediano y largo plazo en colones y los bonos indexados supone enfocar los esfuerzos en un segmento de inversionistas muy específico. ¿Cómo ven el apetito de renovación de los vencimientos en moneda local con los actuales tenedores de esos bonos para tomar tasa fija e indexados? Sí, gracias. Sí, muy importante, cuando nosotros establecíamos el perfil, es de toda la deuda y creo que de lo más importante con este plan de financiamiento es que hemos dejado claro que tenemos diferentes alternativas, ¿verdad? Ya sea los préstamos de apoyo con multilaterales que nos han permitido, digamos, un buen prefondeo. Tenemos también el tema de la colocación de eurobonos. Entonces, todo eso nos permite decir, bueno, con base en esos otros instrumentos que tengo para gestionar mi deuda, específicamente lo que es la colocación al mercado, qué es lo que podría hacer. Entonces, por ahí, por ejemplo, el tema, bueno, ¿por qué no captar más dólares en el mercado? Bueno, porque efectivamente nosotros vemos que ya tenemos bastante resuelto el tema de lo que es la parte, por ejemplo, de dólares, ¿verdad? El tema de cero cupón, que puede ser ahí una alternativa, que el mercado se vaya un poco hacia el corto plazo. Bueno, nosotros vemos ahí que al final de cuentas estamos cubiertos por lo menos con ese prefondeo en los próximos meses. Entonces, por lo tanto, más bien, nuestra tarea sería tratar de alargar los plazos. Bien decía Melvin, vencimientos que tenemos 23, 24, 25. Entonces, un poco esos plazos a los cuales escribimos las series y esos plazos a los cuales promovemos algunos de esos instrumentos, es porque dentro de ese perfil de deuda vemos espacio para hacer colocaciones en esas series. Vemos también algunos acercamientos, digamos, entre lo que los inversionistas eventualmente nos están pidiendo de tasas versus lo que nosotros estamos dispuestos, digamos, a colocar. Este renacimiento de los TUDES, como bien decían, nosotros, bueno, más bien era algo que nos tenía bastante preocupados en años anteriores, porque inclusive estábamos por debajo del monto que habíamos establecido en este tipo de instrumento, así que inclusive más bien hasta vemos algún espacio dado ese, colocar no solamente a 20 años plazo, como están actualmente los TUDES, sino que inclusive hasta alargar un plazo mucho mayor a 30 años, así que creo que específicamente sí vemos, digamos, y un poco tal vez el último canje, las últimas subastas nos han comenzado a dar ahí algunas señales de que sí vemos algún espacio, principalmente en esos series que estamos estableciendo, lo que son tasas fijas, principalmente de mediano y largo plazo, así como en variables. Muchas gracias, don Mauricio. A continuación tendremos las palabras de cierre a cargo del señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Muchas gracias a todos los participantes. Creo que ha sido una tarde en la cual nos hemos podido convencer de tres cosas. La primera es que hay unas condiciones que han establecido o limitado la capacidad del mercado de poder tener, digamos, como una estabilidad. Hay situaciones como el crecimiento en la inflación, no solamente en el medio local, sino también en el medio internacional y en casi todos los países del mundo, que hay unas circunstancias que generan algún tipo de incertidumbre. Sin embargo, en el caso particular de Costa Rica, nos hemos mantenido dentro de un tema de disciplina fiscal y creo que aquí hay dos anuncios que son importantes. Desde el punto de vista práctico, el compromiso con la estabilidad fiscal es del gobierno, independientemente de los mecanismos, independientemente de las condiciones. El gobierno es responsable de mantener una sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Y por ahí quiero resolver un tema que me han preguntado reiteradas veces y es el tema de la flexibilización de la regla fiscal. A ver, hay un elemento fundamental en el momento en el cual se aprueba la ley en el 2018. La regla estaba basada en un tema y era el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto refleja la capacidad de gasto del gobierno. Es una autorización máxima de gasto. Y en este sentido, el gobierno tiene un proceso de gestión de su presupuesto que puede verse afectado por diferentes circunstancias. Puede ser que una entidad, por condiciones, digamos, como la pandemia, redujo su gasto de manera importante y entonces su ejecutado de ahí se vio reducido. Si uno medía la regla en función del ejecutado, iba a ser que esa entidad
en el siguiente periodo, cuando la gente regresara, no iba a tener los recursos suficientes para poderlo financiar. Y en este sentido creo que hay un objetivo fundamental, y es que el Estado también provee bienes y servicios y necesita darlos en la cantidad y en la oportunidad necesaria. Voy a poner un ejemplo. Una entidad tenía un edificio alquilado que no estaba ocupando y que seguía manteniendo, porque si lo desocupaba y ejecutaba el presupuesto a raíz de eso, entonces no lo iba a poder tener el siguiente año. Y ese es un tema que tenemos que visualizar. El otro punto que quiero señalar es que el compromiso con la sostenibilidad fiscal no depende de la recaudación de impuestos en este momento. Y para evidencia, los datos que tenemos hoy es que vamos a cumplir con las metas fiscales con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que el grupo de proyectos para aumentar los ingresos del gobierno no fueron aprobados en la Asamblea Legislativa. En este sentido, creo que los costarricenses pueden estar seguros de que el gobierno no flexibiliza la regla para, digamos, salirse del rigor fiscal, sino que lo hace para hacer un uso más eficiente de los recursos. Y como cierre a esto, quiero señalar que lo que presentamos hoy es la visión de lo que consideramos va a ocurrir en el segundo semestre, y en este sentido pueden los tomadores de decisiones entender que el Ministerio de Hacienda tiene un compromiso con la sostenibilidad, que va visualizando la captación de recursos dentro de una estrategia claramente establecida y que se fundamenta en el largo plazo y no en los movimientos de corto plazo que se están presentando en el mercado. Así que muchas gracias por la atención. Realmente ha sido una tarde provechosa para todos, así que pasen bien. Muy amables. Muchas gracias, don Nogui, y a todas las autoridades que nos acompañaron en esta presentación. De esta manera damos por concluida esta